buenas tardes. Continuando con el capítulo Elementos pastorales de la evangelización juvenil, la lección que vamos a ver en esta semana se llama la centralidad del mensaje. La base bíblica que vamos a ver la vamos a ver posteriormente, pero primero quiero darles una pequeña introducción a lo que vamos a ver, y esto se encuentra en el libro de Hechos, en el capítulo 18, del versículo 24 al 28. Dice así: Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan, y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga. Pero cuando lo oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen, y llegado él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. Bien, lo que podemos ver aquí es que el Evangelio no había sido predicado de manera completa, como lo vimos en la lectura. Apolos predicaba con eficiencia la palabra, lo hacía con vehemencia, con pasión, con respeto, con ganas, pero le faltaba aún aprender cosas. Y ya posteriormente en el capítulo 19 podemos ver cómo había personas en Éfeso, discípulos, que igualmente pues entendían las Escrituras, la amaban, pero les faltaba todavía más. Y esta deficiencia del mensaje del Evangelio, predicado a lo mejor a medias, trae como consecuencia que muchos estuvieran relacionados con la religión. O sea, conocían de Dios, conocían más o menos a grandes rasgos lo que era, pero realmente no tenían un encuentro con el Señor. Y esto pasa muchas veces en las iglesias. Las personas se dicen ser cristianos, pero no hay una comunión con el Señor, no hay ese que el Señor sea el centro de su vida. Y esto se debe a que pues muchas personas predican mal el Evangelio, muchas le quitan cosas, modifican otras tantas, y en vez de que ya el mensaje sea directamente para lo que es la verdad del Evangelio de Cristo, que vino y murió por nosotros, no, lo hacen completamente distinto. Predican para promoverse a sí mismos o para promover alguna causa, pero no dan el mensaje completo y claro como debe de ser. Las iglesias deben de estar más al pendiente, no tanto del número de creyentes que haya, sino que realmente sean discípulos de Cristo, no con el hecho de decir, ya tengo tantos miembros de la iglesia. Son realmente esos tantos miembros de la iglesia verdaderos discípulos de Cristo. Por lo tanto, nosotros como iglesia, eso es lo que debemos de buscar, no ser un número más o un lugar más llenado en la banca, no, debemos de ser verdaderos discípulos de Cristo. Por lo tanto, debemos de predicar la palabra como debe de ser, el Evangelio como debe de ser. Y con esto me doy pie a mi primer tema, que dice 3 elementos esenciales de la predicación. Antes de pasar a los 3 elementos, quisiera ahora sí que leyéramos nuestra base bíblica, que se encuentra en el libro de Hechos, en el capítulo 19, del versículo 8 al versículo 10. Dice así: Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino de delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia
judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Bien, ahora sí nos vamos con los 3 elementos y el primero de ellos es predicar con valentía. No solo debemos aprender la palabra de Dios, sino también predicarla y predicarla con valor. No podemos predicar la palabra de Dios con temor. Dios nos ha dado la promesa de estar con nosotros y de acompañarnos. Por eso no debemos de tener temor al predicar la palabra. Al contrario, debemos de tener valentía para poder predicarla, porque nos vamos a exponer a personas completamente diferentes, de mundos diferentes, de creencias diferentes, y tenemos que tener la valentía de poder predicar la palabra. Muchas veces nosotros al predicar el evangelio tenemos muchos temores de ir y de abrir nuestra boca y hablarle a la gente de algo que a lo mejor muchos de ellos no están dispuestos a oír. Y estos temores muchas veces nos paralizan porque tenemos en nuestra mente las ideas de no puedo, no sé cómo decirlo, no sé cómo hablarle, no sé cómo acercarme a las personas, tartamudeo mucho y no sé qué voy a decir, o tengo muchas muletillas y me voy a trabar. O sea, muchos temores que nos paralizan y no permiten que prediquemos la palabra como se debe. Debemos de hacer a un lado nosotros esos temores, porque Dios nos ha liberado de todo temor, porque sabemos que Dios está con nosotros y que Él nos va a acompañar y nos va a dirigir. Se cree que Moisés era tartamudo y por eso le dijo al Señor, es que no sé hablar, y el Señor le quitó esos temores, dándole a un compañero con el cual pudiera caminar, y obviamente también pues el Señor iba con él. Bien, el segundo elemento que tenemos es el propósito, es convencer. No podemos predicar el evangelio sin estar primero nosotros convencidos de que es poder de Dios para salvación, convencidos de que es la verdad. No sé si les ha pasado que cuando van a comprar a algún lugar, a lo mejor un aparato electrónico, y llegan con la persona y la persona dice, sí, mira, este equipo es bueno y así, y así, y así. Y tiene ya su speech, pues ya bien en la mente y ya sabe qué es lo que va a decir. Pero cuando empiezas a preguntarle cosas y si no sabe, se nota que no sabe. Se nota que no está convencido de lo que está vendiendo. Y generalmente pues no compras en ese lugar, ¿no? Y te vas a otro lugar donde la persona que te está vendiendo está convencido de lo que está vendiendo, sabe de lo que te está vendiendo, conoce completo el producto y conoce también otras alternativas que te puede dar. Cuando llegas y hablas con esta persona que sí sabe, se nota luego, te da confianza en lo que está diciendo y en lo que te está vendiendo y recomendando. A nosotros nos ha pasado muchas veces esto así, que vamos a un lugar, no nos atienden correctamente a lo que preguntamos, a lo que pedimos, no están convencidos y mejor nos vamos a buscar otro lado con otro vendedor y nos convencen porque ellos saben lo que están haciendo y lo que están diciendo. Así nosotros con el evangelio, y perdonen el ejemplo, pero quiero que entiendan que tenemos que estar nosotros convencidos de lo que es el evangelio para nosotros, de lo que es Dios para nosotros, de lo que ha hecho en nuestra vida, del poder que tiene Dios, para entonces poder hablarle a los demás de eso, del poder, del cómo me cambió, de lo que es la verdad en mí, y yo convencer a las demás personas. Cuando nosotros predicamos con convicción de lo que estamos predicando, entonces transmitimos seguridad, y esa seguridad es la que nos ayuda a que la persona que nos está oyendo sepa que nosotros realmente estamos convencidos de lo que le estamos predicando, de que primero la verdad ha sido puesta en nuestro corazón y ha sido probada por nosotros, porque Dios nos ha transformado, porque Dios nos ha quitado vicios o porque hemos cambiado nuestra manera de ser, nuestro pensamiento, y solo así podemos transmitir correctamente el mensaje. Sé
que el Espíritu Santo es el que convence de pecado, pero no por eso debemos de dejar de predicar el Evangelio sin ánimos de convencer, sino todo lo contrario. Bien, el tercer elemento esencial de la predicación es el tema del mensaje no podría ser otro que el Evangelio y la proclamación del reino de Dios. Nuestra predicación no debe estar centrada en quiénes somos nosotros, en qué hacemos nosotros, en dónde nos congregamos. No, la predicación debe de estar basada en presentar a Cristo como nuestro Señor y nuestro Salvador. Primero, es necesario que nosotros lo entendamos, lo vivamos, para entonces hablarlo a las demás gentes. Y además así, si lo entendemos claramente y perfectamente nosotros, y es una verdad vivida en nuestras vidas, valga la redundancia, ya no vamos a estar vagando en cosas innecesarias. Bien, mi siguiente tema es la respuesta al mensaje depende de la obra del Señor. Ahora bien, nosotros vamos, predicamos, nos acercamos a la gente, les declaramos la palabra como debe de ser, con valentía, convencidos y con un mensaje centrado en Cristo, pero muchas veces la respuesta a ese mensaje no es la que esperamos. Algunas personas pues van a mostrar desinterés, algunas personas muestran apatía o muestran resistencia a lo que nosotros estamos predicando, porque estas personas no van a mostrar otra cosa si no han sido tocados por el Espíritu Santo y convencidos de su pecado. Por eso, cuando se va a predicar el Evangelio, es necesario que antes de predicarlo se ponga a orar la persona que va a predicar para que el Espíritu Santo abra los corazones de las personas y los convenza de pecado, que cuando nosotros lleguemos a hablarles, la persona no ponga resistencia y pueda realmente convertirse a Cristo, porque muchas veces cuando llegamos y predicamos nos dan el avión y nos dicen, sí, ya creo en Dios, sí, ya vete. O, sí, ¿crees de todo corazón? Sí, estoy creyendo de todo corazón. Vamos a hacer una oración. Sí, hace la oración rapidísima y bueno, ya me voy, porque tengo prisa. Y realmente no ha sido una convicción de corazón. No ha sido que Dios haya roto sus corazones para que pueda entrar la palabra y cambiarlos a una nueva criatura. Debemos nosotros estar conscientes de que el único que puede mover los corazones al arrepentimiento es Dios. Y esto, por ejemplo, lo vemos en Primera de Corintios, capítulo 3, del versículo 4 al versículo 7, dice así: porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Nosotros, como está diciendo la palabra, somos meros instrumentos para hablarle a las personas conforme a lo que el Señor nos ha concedido a cada uno. A lo mejor a algunos se le va a dar hablar mejor o acercarse mejor a las personas o no sé, diferentes cosas o habilidades que nos ha concedido el Señor para poder predicar la palabra. Pero como les digo, somos nosotros solamente instrumentos y quien da el crecimiento, quien convence de pecado a la persona es Dios. Las personas van a seguir rechazando el mensaje y poniendo trabas y poniendo endurecidos sus corazones si no es antes que el Espíritu Santo los haya convencido. Asimismo le pasó a Pablo. Pablo estuvo en las sinagogas discutiendo por 3 meses. Pablo, sin embargo, continuó predicando el Evangelio. Continuó por 2 años, a pesar del endurecimiento de las personas, a pesar de que no le creyeron,
a pesar de que maldijeron el camino. Él siguió adelante y siguió predicando la palabra. Así que aunque nosotros cuando vayamos a predicar o cuando estemos predicando no tengamos la respuesta que queremos, no tengamos los resultados esperados que deseamos, sigamos predicando la palabra porque Dios va a estar con nosotros. Y concluyo con esto: en 2 años la provincia de Asia oyó el evangelio, pero no se convencieron de ello. Entonces a lo mejor estamos haciendo algo mal, a lo mejor estamos realizando la actividad mal, a lo mejor nos estamos centrando en nosotros mismos, en promover la iglesia, en promover al pastor, en promover tal actividad que se va a realizar. No nos ponemos a predicar lo que es realmente el evangelio. Debemos de pensar nosotros en cómo lo estamos haciendo, cómo estamos predicando la palabra. ¿Cuál es el mensaje central de nuestra predicación? ¿Con qué corazón lo estamos haciendo? ¿Con qué ánimos lo estamos haciendo? Y solamente así podemos ver qué errores hemos cometido para no seguirlos cometiendo y para poder predicar correctamente la palabra de nuestro Dios. Muchas gracias por ver este video, chicos. Cuídense mucho. Nos vemos la siguiente semana con otro nuevo tema. Dios los bendiga.